Buenas tardes, amigos de Filmoteca Villaverde. Tenemos esta sesión, una película muy interesante, muy sugerente, que responde a unos tiempos del cine que más bien corresponderían a otras épocas, otros matices, otras texturas. Ida, de nuestro amigo Pavel Pawlikowski, y además el retrato, un retrato interesante de la Polonia, que después de perder entre 1939 y 1945 una quinta parte de su población, incluidos 3 millones de judíos, en los 2 años posteriores, después de la Segunda Guerra Mundial, los comunistas se hicieron cargo del gobierno polaco bajo el control del Ejército Rojo y la Policía Secreta Soviética, la NKVD. Muchos polacos se destacaron en la resistencia a los nazis, pero otros fueron también colaboracionistas. Esta dicotomía ética en el mundo de la Polonia post-guerra mundial está presente en la película, una película ambientada en la década de los 60, comienzos en concreto de los años 60. Veréis que hay referencias al pasado porque precisamente la protagonista es la sobrina de una juez, de una persona que se dedicaba a juzgar a aquellos que no estaban de acuerdo con las directrices comunistas en ese periodo tan terrible que siguió a el reparto que hubo después de la Segunda Guerra Mundial entre los aliados. Por lo tanto, en Ida se combinan perfectamente varios prismas. El pasado más remoto, los restos de los asesinados, el pasado comunista, sobre todo de esa época, estamos hablando de la época que va del fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el año de la acción, 1960, y un tono muy crepuscular que desde luego a Pavel Pawlikowski le interesaba fotografiar en blanco y negro. Interesante y sobre todo fascinante es la actriz Agata Chembuchowska. Agata Chembuchowska fue encontrada por Pavel Pawlikowski en un café de Varsovia porque le costaba mucho encontrar, localizar a una actriz que encarnase esa protagonista, una novicia que tiene que decidir si tomar los hábitos o no. Ese es el dilema que vamos a ver a lo largo de la película y que la Madre Superiora del convento le aconseja que antes contacte con su tía, que se ha puesto en comunicación con ella, que ha remitido una carta al convento donde ella ha crecido, porque no conoce a sus padres. Ida va a resolver el enigma de sus orígenes. Vamos a descubrir rápidamente que ella no es quien creía ser y además que su pasado está muy vinculado a hechos trágicos ocurridos en Polonia. Con la ayuda de su tía, una mujer con una potentísima personalidad, pero con una conciencia bastante alterada con respecto a todo lo que ha hecho en su pasado, así realmente las labores que ha ejercido como jueza han sido las correctas. Vamos a ver cómo en la figura de la tía de esta protagonista vamos a encontrar un personaje verdaderamente atractivo, una mujer decidida, con fuerza, que mantiene varias relaciones íntimas con hombres en aquella Polonia de 1960 y que además bebe, fuma, conduce un automóvil y es completamente autónoma. Mucha atención, como digo, no solamente a la protagonista, sino a esta tía suya, que van a formar una pareja a la búsqueda de los padres de esta Ida, a la búsqueda de los padres de Ana, que así es como se llama o así es como la llaman en el convento a la protagonista. Ese viaje también es un viaje iniciático de las dos, donde la una va a aprender de la otra. Si nos damos cuenta, Ida va a pasar prácticamente toda la película, toda esa aventura, sin apenas pronunciar palabra, porque es una película de silencios. Creo que Pavel
Pawlikowski, como vamos a ver a continuación, homenajea a varios clásicos del cine europeo, Dreyer, Bresson, Truffaut, donde la infancia, el crecimiento, el punto de vista de los adolescentes se observa y se desarrolla gracias a la mirada. Hay unos primeros planos sobre los ojos de Agata Chembuchovska que van registrando los acontecimientos y sobre todo mucha atención al hallazgo final de la suerte que han corrido los padres de la protagonista y el hermano. Veréis también el tono de la película, es un tono bastante frío, pero dentro de esa gelidez de la puesta en escena, yo creo que a Pawlikowski le interesa sobre todo retratar los sentimientos más profundos, las tensiones que luego resuelve de una forma abrupta. Vamos a ver que los momentos más trágicos de la película, fijaos que Pawlikowski prácticamente los dibuja en 2-3 segundos. Planos muy tranquilos en los que acaece el infierno, la tragedia, el desencuentro, la rotura, la quiebra interior que con suma elegancia, gracias a esa maravillosa dirección de fotografía en blanco y negro, Pawlikowski logra resolver y entregar como una auténtica obra de arte. Ida además ha sido reconocida internacionalmente como una de las grandes apuestas del nuevo cine polaco. Ya sabemos que además este gran cineasta es el autor de Guerra Fría, otra entrega de esa Polonia desconocida, inédita, que todavía no había sido internacionalmente aclamada. En 2014, Ida recibió el Oscar a la mejor película de habla no inglesa y, como digo, fue nominada a la mejor fotografía. En este caso son dos los fotógrafos encargados del filme, Lukas Sal y Richard Lęcewski. Como digo, esos inviernos de Polonia, la dureza del clima, la desnudez del campo, de los árboles, de los pueblos, la dureza de sus gentes en esas provincias, en esa búsqueda que hace Anna de ese pasado suyo, yo creo que pocas veces en el último cine europeo lo hemos podido ver retratado con tanta crudeza. También obtuvo 5 premios del cine europeo, incluyendo Mejor Película, Director y Guión. Fue nominada a los Globos de Oro también, a la Mejor Película de habla no inglesa. Como digo, una película para pensar que nos remite a otras cinematografías, a otras épocas, y que sobre todo está llena de homenajes, de sentimiento y sobre todo de un contraste entre las antiguas generaciones y las nuevas. Sorprendente también el final que vamos a ver, porque quizá todos estemos esperando que esta Ana, que se descubre ida en ese viaje identitario, quizá nos sorprenda a todos la decisión final que tome acerca de su futuro. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejar con el intríngulis del final de la película, que estoy seguro de que nos va a sorprender. Nosotros nos vemos enseguida aquí en este ciclo de la Filmoteca Villaverde en 80 minutos. Enseguida, yo creo que en hora y media estaremos aquí, o menos de hora y media, para retomar el coloquio. Que disfrutéis. Bueno, pues hola a todos y a todas. Habéis visto una grandísima película, una película que tiene un estilo clásico, un porte clásico. Estamos ante un clásico moderno. Una película que sorprendió, como digo, a propios extraños, que se llevó un montón de premios. Como os decía antes, la película se alzó con quizá la más codiciada de los galardones, de las estatuillas del cine internacional, con el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en el año 2014. Os decía que es el retrato de la Polonia de 1960, la historia de esta novicia huérfana a punto de tomar los hábitos, a punto de hacerse monja, y que descubre que su tía, la hermana de su madre, quiere hablar con ella. Tiene una pariente y nuestra protagonista quiere saber
cuáles son sus orígenes, como hemos visto. Una jueza, decíamos, desencantada, una jueza dipsómana y que tiene una vida sexual bastante disoluta. De hecho, cuando se nos presenta, si os dais cuenta, casi parece que ejerce la prostitución, porque le pregunta, ¿te han dicho a qué me dedico? Y acabamos de ver a un hombre que sale de la cama de esta mujer, que es quizá la más interesante. La interpreta, en este caso, Agatha Kuleska. Os he traído un fotograma de ella para que veáis en una de las presentaciones, para que veáis lo caracterizada que está como esa jueza rigurosa que trabajó a las órdenes del Partido Comunista y que se encuentra con Ida, que es el verdadero nombre de esta muchacha a la que llaman en el convento, a la que han bautizado como Ana, pero que en realidad es una mujer de origen judío, una mujer verdaderamente fascinante por la historia que oculta y porque es una muchacha en busca de su identidad. Pavel Pawlikowski, de hecho, vuelca muchísimo de su pasado familiar, porque además este director tenía una madre católica, un padre judío, y sabía que su abuela había fallecido en Auschwitz. La abuela de Pavel Pawlikowski, judía, había sido exterminada en un campo de concentración, en el campo de concentración de Auschwitz. Por lo tanto, quizá haya un ingrediente autobiográfico muy importante en esta película, protagonizada junto a Agatha Kuleska por Agatha Trebuchowska. Esa es la protagonista. Os he traído también alguna otra imagen de ella para que veáis lo bien caracterizadas que están ambas actrices en esta película. Os decía que en este caso es Agatha Trebuchowska, fue difícil localizarla y que una de sus amigos, de sus amigas, la directora Malgorzata Stunowska, vio a Agatha Trebuchowska en un café de Varsovia. Es decir, estamos hablando de una chica que no había tenido esta relación con el cine más que al protagonizar Ida. Película muy interesante, además con el compositor Christian Ednes Andersen y una inspiración, por supuesto, de la Sinfonía Júpiter de Wolfgang Amadeus Mozart en esos momentos que vamos a ver y que habéis visto tan trágicos de la película. La manera en la que, tampoco quiero hacer spoiler porque habrá, bueno, algunos amigos que verán el comentario en YouTube no asociado a la película, por lo tanto no quiero revelar grandes cosas, pero sí es verdad apuntar que quizá la belleza poética, los momentos líricos más importantes de la película se corresponden con las fases más trágicas de esta historia. Ida, en compañía de su tía, va en busca de sus padres, vivos o muertos. A medida que avanza la historia, nos vamos dando cuenta de que ahí ha habido un crimen terrible, un crimen, por supuesto, político, un crimen vinculado a los orígenes judíos de esta muchacha. Os decía también que junto a estas magníficas actrices destaca la que va a ser luego la protagonista de, bueno, yo creo que su mejor película hasta ahora, la mejor película de Pavel Pawlikowski, que es Guerra Fría, Cold War, que protagoniza Joanna Kulig, que tiene un papel ya primigenio, como anticipo en esta película, bellísima. Joanna Kulig, que es la cantante, la vocalista de este grupo de músicos, junto con los que nuestra amiga Ida va a iniciar, sobre todo con el muchacho, con el músico, va a iniciar una fugaz y muy breve relación. Joanna Kulig, por lo tanto, ya parece que ahí se configura como esa actriz que va a protagonizar Guerra Fría y que va a ser, yo siempre lo he visto como un díptico, forma parte de la visión que tiene nuestro querido Pavel Pawlikowski del pasado
inmediato de Polonia. Os quería comentar también que en el caso de Ida, de esta magnífica película, encontramos muchas influencias, como a veces os he dicho en otros foros de la Filmoteca Villaverde, como por ejemplo una gran influencia de una película que a mí me encanta, que es un viaje a la Inquisición del Renacimiento. Estamos hablando de Dies Irae, de Carl Theodor Dreyer, donde prácticamente hay planos calcados de la película, los rostros de las protagonistas azuzadas por cuestiones de fe, por cuestiones de censura, por cuestiones de dominio de sus conductas, de sus comportamientos, las relaciones familiares tan terribles. En Dies Irae estamos viendo, por ejemplo, ahora vamos a ver algunos fotogramas, cómo vais a ver que os recuerda muchísimo muchos de los planos de Carl Theodor Dreyer a la película Ida. Vamos a ver, por ejemplo, en ese magnífico reparto, veis ahí algunos planos de la protagonista, porque es una mujer también muy silenciosa en el ámbito espiritual, porque a Dreyer le interesa destacar sobre todo sociedades en las que, bueno, en este caso, la mujer en esa Polonia de 1960 estaba empezando a despertar a una vida más moderna. Pero en realidad Ida se parece mucho a la protagonista de Dies Irae porque está, vamos a decir, recluida, apartada del mundanal ruido, aunque en el caso de Dies Irae es una mujer a la que, bueno, se la mantiene en una estricta vigilancia por parte de sus familiares. También, de alguna forma, los familiares son esas novicias del convento, más la abadesa, que mantienen un estricto rigor sobre sus postulantas y sobre esas emociones de jóvenes. Veis ahí otro plano de Carl Theodor Dreyer, pues que tiene muchísima influencia, en realidad, este gran director nórdico sobre Pavel Pawlikowski. Cine blanco y negro, cine moderno que bebe mucho del cine clásico, y os decía también que otra de las películas espirituales y de las que bebe Pavel Pawlikowski en esta Ida, podríamos decir que es El proceso de Juana de Arco, de Bresson, porque ahí ya nos encontramos con una mirada mucho más moderna, mucho más abierta. En este proceso de Juana de Arco se atisban ya rasgos de modernidad, ese encuentro con la modernidad que tanto le gustaba a Bresson, y que vemos, por ejemplo, aquí algunos planos del proceso de Juana de Arco, pues que se le aprecia ya un aspecto que no tiene nada que ver con la Juana de Arco medieval, sino que Bresson siempre, como sabemos, se lleva a sus personajes, los contemporiza. Yo creo que también en el ánimo de Pavel Pawlikowski está llevar a esta bellísima actriz, a esta Agata Trebuchowska, llevarla al mundo de la modernidad, a la Polonia de 1960, y producir ese contraste. Si os dais cuenta que la película está dividida en dos grandes bloques. Por un lado, la vida que llevaba dentro del convento, y al final ese viaje, casi esa odisea que hace nuestra querida protagonista, que pasa de Ana a Ida. Os decía que junto al proceso, para que veáis la comparación de cómo Bresson, en realidad lo que le interesa es la mirada sobre los personajes, sobre la actriz en concreto, lo quiero comparar con Pickpocket, que es su otra gran película, donde quizá consigue Bresson uno de los, por no decir el gran éxito, el gran hit de toda su trayectoria, y hay escenas como la siguiente que vamos a ver, en la que realmente estamos viendo cómo la fotografía de Bresson, casi esos momentos urbanos, tiene mucho que ver también con esta Ida de Pawlikowski. Es decir, encuentros de jóvenes en una ciudad europea de los años 60. En este caso, en el caso de Bresson es París, pero en el caso de Pawlikowski todavía estamos ante una Polonia comunista. No tiene nada que ver el París de 1960, precisamente el París que va a alumbrar esa revolución del pensamiento, esos jóvenes
que junto con la Nouvelle Vague van a descubrir y van a poner en marcha todo lo leído, desde Albert Camus a todos los grandes filósofos de esa nueva corriente de pensamiento donde se plantean cuestiones espirituales, filosóficas, profundas y que realmente les interesa muchísimo. También hay esa ebullición dentro del pensamiento porque hay una religiosidad, hay una espiritualidad que se está permanentemente planteando en la película. La película, por lo tanto, es una revisión también de la figura política, del comisariado político de la tía de Ida, y como veis, el saldo final que para la propia tía supone haber, como ella dice, mandado a la muerte a tantas personas por ideas políticas, sin desvelar el final, como os digo, para nuestros amigos que se conecten después, el final es, bueno, bastante, vamos a dejarlo en trágico. También la textura de la fotografía de esta Ida le debe mucho al Andrzej Wajda de Cenizas y Diamantes. Película también oscarizada, reconocida internacionalmente, que supuso una respuesta también por parte de Polonia a la modernidad que se exigía, porque Cenicias y Diamantes de Wajda pronto se convirtió en un referente. Por ejemplo, vais a ver ahí una fotograma que os he traído, hablamos de 1958, donde veis que ese tipo de fotografía, en este caso es de Jerzy Bolsik, esa textura fotográfica es la que está utilizando, por supuestísimo, en su película Pavel Pawlikowski, que además logra conciliar dos estilos porque los dos fotógrafos que contrata Pavel Pawlikowski, primero es Richard Lenczewski y el segundo Lukas Sal, tiene que combinar sus dos fotografías porque Richard Lenczewski se puso malo durante el rodaje, pero yo creo que logra perfectamente Pavel Pawlikowski una uniformidad de estilo siendo dos directores de fotografía. Antes los mencioné al comienzo de la película, pero lo cierto es que no es que trabajaran juntos, sino que Lukas Zal sustituyó a Richard Lenczewski. La película está rodada en la ciudad de Lodz, donde todavía, como estamos viendo también aquí, en esa Polonia de cenicias y diamantes, hay lugares en la Lodz del año 2014, cuando está rodada la película, que recuerdan mucho verdaderamente, y en eso yo creo que la dirección artística es especialmente cuidadosa, recuerdan mucho a cómo era la Polonia de la década de los años 60. Por lo tanto, este mismo fotograma que veis de Cenizas y Diamantes, de Andrzej Wajda, aunque sea del año 1958, bien podría corresponder a nuestra Ida del año 2014. Esta Polonia de Cenizas y Diamantes, pues bueno, pues es una Polonia también posbélica, concluida ya la Segunda Guerra Mundial, los protagonistas, estos jóvenes que militan en grupos políticos, en grupos ultranacionalistas, que reciben encargo, en este caso Cenizas y Diamantes, el protagonista, de asesinar a un importante comunista. Este resto del pasado, como digo, también está muy presente en Ida, en el retrato de la tía jueza, que a mí desde luego me parece un personaje verdaderamente fascinante, quizá el personaje con más sombras y el que más bucea en sus interioridades, porque a fin de cuentas Ida lo que hace es, y esto es muy interesante, asomarse al mundo, ver lo que hay y decidir que a lo mejor tiene que volver al convento. Otra película que está también muy relacionada con Ida y que os invito a que la veáis en conjunto, a mí me gusta mucho, que es Madre Juana de los Ángeles. Es una película de 1961 de Jerzy Kawalerowicz, el maravilloso director polaco de Faraón, y que precisamente habla de esa historia del siglo XVII,
donde a una lejanísima localidad de Polonia llega un sacerdote católico con el objetivo de sacar los demonios, literalmente someter a exorcismo a las monjas del convento y sobre todo encabezadas por su superiora, que es la madre Juana de los Ángeles. Una película sensacional, veis ahí, muy relacionada a nivel de estética y de fotografía con nuestra querida Ida. En la película Madre Juana de los Ángeles, incluso os he traído un fotograma que podría estar insertado en la propia sintaxis de Ida. Fijaos que estamos hablando de 1961, vais a ver un fotograma de la película donde las monjas están extendidas en el suelo con los brazos en cruz y prácticamente la inspiración, si os dais cuenta y si os acordáis de alguna escena dentro del convento de Ida, le debe muchísimo a esta madre Juana de los Ángeles. Vamos a irnos ahora también a otra influencia, que es uno de mis cineastas favoritos, que es Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard tiene sobre todo dos películas con Anna Karenina, que yo creo que es la musa de Godard, que además sabéis que mantuvo una relación con él. Anna Karenina, como digo, protagoniza dos películas que tienen mucho que ver con esta Ida. La primera es Viviendo su vida, la vamos a ver en un cartel también. Anna Karenina en esta película es esa Ida que se está encontrando en ambientes urbanos, fuera del convento, y que mantiene también una relación muy interesante con un joven. Las escenas rodadas en la parte final de Ida por Pavel Pawlikowski, entre las sábanas, entre estos dos jóvenes, vamos a ver, por ejemplo, algún fotograma más, la forma de planificar los abrazos, la forma de fotografiar en blanco y negro que tiene el propio Godard. Estamos hablando de un cine que se hace justo por esas fechas, cine de finales de los 50, comienzos de los 60, en ese cambio de década. Yo creo que Pavel Pawlikowski ha estado fijándose muy bien en cómo se rodaban las relaciones entre los jóvenes de la Europa de aquella época. La otra película que también me interesa destacar, también con Anna Karenina, es El Soldadito, donde efectivamente hay algunas escenas muy sugerentes y que tiene también mucho que ver El Soldadito con esa película de la que antes os hablaba, que es Cenizas y Diamantes. El encuentro, veis ahí, por ejemplo, la relación que tienen los personajes, donde se están conociendo, se interrogan sobre su futuro, sobre qué va a ser de ellos, se dejan llevar, y es lo que le pasa un poco a Ida también, esta Anna Ida, que se deja llevar por las circunstancias, que no sabe muy bien hacia dónde va a ir su navegación, y que de una forma, como digo, siempre hace Pavel Pawlikowski, muy concisa, muy elegante, sin grandes aspavientos, resulta que resuelve, y tampoco queremos hacer spoilers a los seguidores de YouTube, resuelve el final de esa relación, es decir, resuelve cómo se va a llevar bueno, esa pareja con la que ha estado coqueteando, flirteando Ida a lo largo de la segunda parte de la película, es decir, su incorporación al mundo civil. Es curioso, os decía, la vocación que tiene nuestra película Ida, año, como digo, 2013, los premios que le fueron cayendo en 2014, porque solo 3 años después, Anne Fontaine dirige una película que le debe mucho también a Ida. Es curioso que no solamente, insistimos, las influencias en las que bebe el propio Pavel Pawlikowski, sino después cómo crea escuela y cómo, siendo un clásico moderno, ya tiene adeptos como esta Anne Fontaine. Las Inocentes, del año 2016, también plantea, fijaos, la fotografía que prácticamente la del cartel pudiera muy bien estar sacada
del cartel de ida, es decir, la relación estrechísima que hay entre ambos largometrajes. Lo que pasa es que aquí se centra sobre todo en la vida conventual, se centra en las relaciones que tienen estas monjas, estas novicias, incluso con algunos soldados que toman el convento también en ese periodo bélico, en el mismo periodo bélico. Es interesante ver que el tratamiento fotográfico, se ha traído también algunos planos de dentro del convento de estas jóvenes novicias junto con las monjas leyendo los libros de oración. Ese ambiente claustral también le debe mucho a la ida de Pavel Pawlikowski. Por lo tanto, una razón más para confirmar esta película como un clásico, porque además Las Inocentes, como digo, siendo del año 2016, es evidente que incluso en la cartelería, en la fotografía, siendo una película francesa, estamos hablando del director de fotografía, en este caso directora Caroline Champetier, y que el monasterio además se sitúa cerca de Varsovia, es decir, hay una verdadera intención también de inspirarse, de situar ese escenario por parte de Anne Fontaine del drama bélico de la Segunda Guerra Mundial. En este caso es una película muy dura porque siendo Segunda Guerra Mundial se centra sobre todo en cómo soldados del Ejército Rojo están dejando embarazadas a las hermanas del convento, ¿no? Desde luego, una película también para reflexionar. Os invito a que la veáis. A mí me gustó muchísimo esta Las Inocentes, que se titula Agnus Dei, Cordero de Dios. Las Inocentes de Anne Fontaine se complementa muy bien con la ida de Pavel Pawlikowski. Por lo tanto, nos encontramos ante un filme excepcional, como digo, muy premiado, muy reconocido y que desde luego tiene mucha autobiografía, tiene muchos elementos pertenecientes a la propia vida de Pavel Pawlikowski, que yo creo que es un director de cine polaco, además, que está graduado en filosofía, en literatura. Es decir, yo creo que es un cineasta que no hace nada por casualidad y que además trabajó en Oxford, en la Universidad de Oxford, en literatura alemana. Es decir, es un tipo verdaderamente intelectual que sabe lo que hace, que trabaja muy bien los guiones y que ya en su segunda película, en Last Resort, del año 2000, ya tenía elementos sociales. En Last Resort aparece una joven rusa y su hijo dejando un Moscú para encontrarse con su novio. Desde luego, Last Resort para mí es una de las obras maestras de este siglo, del siglo XXI. Os invito también a que la reviséis, porque no es una película demasiado conocida de Pavel Pawlikowski y que además Last Resort le granjeó ya pues mucha crítica internacional muy favorecedora, numerosos festivales, Toronto, Sundance, le reconocieron ya como un verdadero cineasta. Y también la otra película de la que os quería hablar, de Pavel Pawlikowski, muy interesante, las relaciones en Yorkshire, es My Summer of Love, Mi Verano de Amor, que es otra joyita que también ya demuestra cómo Pavel Pawlikowski se interesa mucho por la fotografía de la exploración de los cuerpos, la exploración femenina, el exotismo de la adolescencia, de esa exploración, de ese descubrimiento, de ese amor, de esa pasión. Es una película verdaderamente, esta de My Summer of Love del año 2004, yo creo que os va a gustar mucho si le echáis un vistazo. Tenéis a Emily Blunt y a Natalie Press, que Natalie Press además se parece muchísimo, muchísimo a esta Agata Trebuchowska. Tiene mucho que ver con ella, las reacciones son chicas verdaderamente que tienen muchísima timidez y que descubren la intimidad de los cuerpos en escenarios verdaderamente apasionantes y en escenarios también un poco singulares.
Eh, Nada más. Revisad siempre, yo creo que las películas que veamos a la luz de los grandes maestros, incluso si son grandes películas, es interesante descubrir las influencias que ya están dejando en el cine moderno, en otras películas y sobre todo verlo en conjunto. Siempre hay que arrojar una situación de contexto a todo el cine que vemos y como en esos racimos de uvas y en esas cerezas que sacamos de las cestas, siempre todo queda entrelazado y relacionado. Y bueno, la verdad es que es un gusto poder hablar de cine, de estas cosas que nos apasionan y descubrir a cineastas tan buenos, tan clásicos y tan profundos como Pavel Pawlikowski, que tanto, tanto deben a los grandes maestros de la década de los años 60. Disfrutad con su obra, descubrid cosas nuevas y sobre todo investigad la mirada de los grandes cineastas, sobre todo aquellos que son filósofos, que son literatos, que han estado trabajando en campos tan apasionantes como la literatura, la antropología o como la filosofía, pues por ejemplo como mi querido Terrence Malick, que tarda mucho tiempo en rodar una película, pero cuando la rueda y la edita y la estrena, la verdad es que es un gusto verlo. Yo creo que Pavel Pawlikowski le va a pasar lo mismo, se va a convertir en uno de esos cineastas intelectuales y pensadores que va a despertar y a concitar siempre la admiración de públicos pues de todas las latitudes y de todos los tiempos. Ha sido un placer estar con vosotros y con vosotras en una edición más de la Filmoteca Villaverde. Nos veremos muy pronto. Disfrutad con el cine.